Hola, ¿qué tal amigos de Suspiros de Arte? Nos encontramos en una nueva emisión de Personajes del Toro y por segunda ocasión no lo hacemos de manera virtual, lo hacemos de manera presencial y en esta oportunidad con Josué Merlo, quien se suma como un personaje más aquí en estos invitados que hemos tenido a lo largo de ya más de 2 años de este podcast, que lo pueden sintonizar, ya lo saben, en Spotify y en video en Facebook y en YouTube. Y bueno, sin más preámbulos, presento a nuestro invitado. Josué, ¿cómo te encuentras? Ricardo, muy bien, gracias por la invitación. Un gusto siempre platicar contigo. Estábamos platicando justo antes de entrar al aire que 2 años prácticamente del podcast y desde el principio estaba buscando la entrevista y finalmente ya la podemos Sí, concretar. llevábamos ya un rato planeándola, pero por una o por otra situación no se había podido. Pero mira, ya dio ventaja poder sumar más cosas y hablar de muchísimo más temas en específico. Sí, en aquella oportunidad, recordarás, estábamos en preámbulos de que se realizara el primer encierro en Huamantla después de mucho tiempo. Ya este año tentativamente se va a realizar el tercero de manera consecutiva y ya nos platicarás un poco al respecto de lo que te estés enterado, de lo Sí. que se esté moviendo por ahí. Pero bueno, al final de cuentas, pues nos estamos acercando a estas fechas patrias, a la Feria de Tlaxcala y particularmente, como ya sabemos, pues en general la fiesta de los toros está en un momento complicado. Sí. Pero bueno, antes de entrar en materia en todos los temas que tenemos sobre la mesa, me gustaría que, como todo invitado, nos platiques un poco de cuál es el origen de tu gusto por la afición a los toros. Pues mi gusto viene, híjole, no de hace mucho tiempo. Yo siempre he dicho que me he considerado un neófito en el tema. Yo empecé a ver los toros realmente en la televisión, ¿no? Lo que eran las corridas de toros en Unicable, o que era donde las veía en esa época, hace 15 años, yo creo que más o menos. Y a partir de ahí, pues me empezó la espinita, el gusto por la fiesta de los toros, por querer aprender más, sobre todo te digo, en lo que veías de la temporada grande. Era un aficionado, decía, de ocasión, porque pues prácticamente nada más lo que era la feria de Huamantla, algunas corridas a lo mejor en Tlaxcala, algunas otras tal vez en Apizaco y Puebla, que eran a lo mejor los lugares a donde yo iba a los toros, de nuevo siguiendo lo que veía en la televisión. Si el torero de moda en ese entonces era Pablo Hermoso de Mendoza, bueno, pues iba a ver a Pablo Hermoso a Apizaco, a Tlaxcala, a Puebla, a Huamantla. La verdad vino muy pocas veces, no recuerdo una feria que haya venido, no vino creo 2 o 3 ocasiones, pero era lo que normalmente yo veía, o a las figuras que se presentaban, pues normalmente seguirlas. Y ya luego me adentré por conocidos o por amigos en común, o me invitaron a lo que es la Peña Taurina de Huamantla. Y yo entré a la Peña en el 2012. En el 2012 ingresé a la Peña Taurina de Huamantla, a invitación de un amigo que se llama Paco Mascot, que también después fue presidente de la Peña. Él me hizo la invitación a la agrupación, empecé, participé con ellos, y en el 2013, en el cambio, no es más, en ese mismo 2012, 2013 que se hace el cambio de la mesa directiva, ya me toca participar como director de comunicación, que había un espacio ahí o un nombramiento ahí dentro de la Peña, y empiezo a participar como director de comunicación en la Peña. Y lo que hacía pues era la difusión de los eventos, llevar las redes sociales de la Peña Taurina en su momento, y también pues eso me hizo adentrarme además un poquito más a los medios. Y tengo la primera oportunidad de participar en un medio de comunicación taurino ya, que se llama Toros en el Mundo, que lo lleva don Pepe Mata. Me da la oportunidad de poder empezar a participar ahí, y además ese mismo año ya empiezo, te digo, por este mismo gusto, a pues sí, querer especializarme un poquito más, querer aprender un poquito más, y tomo el primer diplomado de arte y cultura taurina que da la UPAEP, que lo daba el maestro José Antonio Luna Alarcón. Me meto al diplomado y empiezo ahí ya como a hacerlo de manera más profesional, con más conocimiento. Después ya también se me abren las puertas en otro portal taurino internacional también, que es Suerte Matador, que lo lleva Emilio Méndez. Él me da también la oportunidad ya de empezar a colaborar ahí con él, y a la par me vuelvo presidente de la Peña Taurina de Huamantla.
Entonces estaba muy involucrado en lo que era la fiesta de los toros, la Peña Taurina, los 2 portales taurinos, además de llevar el Museo Taurino, y siempre yo tenía como esa espinita de dar a conocer más el museo y aprovechar cualquier espacio para poder hacerlo. Durante lo que a mí me toca estar, generalmente los presidentes de la Peña venían durando o tenían una gestión de 1 año, a mí me toca la fortuna de estar 3 años al frente de la Peña. De nuevo, por el trabajo que se venía haciendo, realizábamos eventos culturales, además, no nada más los de agosto, sino que realizábamos otra semana cultural en octubre, que es el aniversario de la Peña Taurina y que coincide con el aniversario de Huamantla, y además realizábamos generalmente un evento por mes, o por lo menos cada 2 meses generar un evento cultural. Tuvimos la fortuna de que pudiéramos invitar a gente como desde el maestro Rafael Sánchez de Casa, hasta darle la oportunidad a talentos nuevos locales como Pepe Andalco, que ya estuvo en tu programa, que ya también platicó un poquito de eso, y tuvimos la oportunidad de debutar a mucha gente que nosotros veíamos que tenían, pues no por decirlo futuro, sino talento para desarrollar tanto ya fuera pintura, escritura, que se dedicaran a escribir, que tuvieran alguna obra taurina, y generábamos eso, el impulsar a los talentos locales. También tuve la oportunidad de gestionar ahí una vacada con el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, que dirigía en ese entonces Luis Mariano Andalco, y debutamos a jóvenes becerristas de las escuelas taurinas, de don Jesús Villanueva, de la de aquí de Huamantla, que en ese entonces estaba funcionando, tenían algunos alumnos del Centro de Formación Taurina del Matador Uriel, y debutamos a 6 chavos. De esos 6, uno llegó a Matador de Toros, que fue Alan Corona, y otros quedaron en novilleros, como Manuel Astorga, Fernando Carrillo, algunos otros ya se quedaron en el camino. Lo mismo, lo difícil que es la profesión. Entonces tuvimos esa fortuna. También realizamos un evento con los recortadores españoles, que trajimos 2 toros de la Cardenilla que es encasta español y que tenían muy buena presencia, y que para ese tipo de espectáculos pues era bueno. Todo con la intención de sumarle al Museo Taurino, de poder hacer ahí algunos arreglos. Sobre todo, había gente que nos visitaba y nos decía: es que el museo está muy museo, entonces habría que darle un formato. Y después, el que me abre las puertas y la verdad me ayudó mucho a pisar muchas plazas que yo no conocía, pues fue Juan Antonio Hernández, que me abre las puertas a colaborar en el programa, en su programa junto con don Luis Niño de Rivera, y me da la oportunidad de poder colaborarle, y la verdad de poder pisar muchas plazas. Ya no pisaba nada más las plazas de la región, que digo, ya las pisaba con los otros 2 portales, pero me da la oportunidad y me abre, un programa como ese, pues te abre las puertas, la verdad, de cualquier plaza. Y me tocó conocer desde Mérida hasta Tijuana, prácticamente toda la República en esas colaboraciones. Era de los primeros que hacían video. Todavía las redes sociales estaban apenas empezando a difundir al auge de la fiesta de los toros, y con esa misma intención creó una página que se llama La Limón, Programa de Toros en Tlaxcala, y ahí ya me colabora Gretel Sánchez, o me ayuda Gretel Sánchez, me ayuda el mismo José Manuel Flores Andalco, Mariana García, que también me ayuda ahí, y algunas otras personas de otros lugares que yo iba conociendo en esas visitas a las plazas, y pues con la intención de seguir generando contenido. Tenía un colaborador en Tijuana, tenía otro en León, tenía otra persona que me ayudaba desde Mérida. Entonces hacíamos colaboraciones, lo mismo, yo les colaboraba o les hacía colaboraciones de lo que pasaba en la fiesta de los toros en la región, pero sí nos tocaba, hubo un año que me tocó ver 112 festejos, que lo que para mí significaba era ver prácticamente toros viernes, sábado y domingo. O digamos cada 3 días promedio, ¿no? Promedio, sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que teníamos o visitaba muchas plazas y generábamos contenido. Todavía no existía o no había tanto problema con esto de las restricciones que hay ahora. Y luego nos tomamos un stand-by hasta hace prácticamente 2 años, que me vuelvo a empezar a involucrar en los temas estos de lo que tiene que ver con el encierro de toros en Pamplona. De nuevo, a invitación de
del presidente municipal, Juan Salvador Santos Cedillo, porque busca a Juan y Felipe Palacios, y ellos pues, en este relevo generacional me dan la confianza y comenzamos a trabajar de nuevo, a buscar a gente con la que ya habíamos trabajado, o sea, que estuvimos en algún momento en la Peña Taurina, que por alguna otra razón ya no estaban tan involucrados, pero que tenían la experiencia, y me dan la confianza de poder volver a conformar ese grupo. Y ahora con el segundo encierro el año pasado, en 2024, pues ya tratamos de darle más una formación y empezamos a crear lo que es el grupo Faculta, que es fomento a la afición y a la cultura taurina. Y somos el grupo de pastores, que de nuevo te digo, ahí participan de todas las agrupaciones. Está gente que está en Sangre Nueva, que es otra agrupación taurina de aquí de Huamantla, de gente que está en la Peña Taurina, y gente que estábamos como no necesariamente tan involucrados en una u otra asociación, pero que teníamos esta experiencia, y es en lo que hemos estado participando. Ahorita tuvimos una participación importante en la Huamantlada ahí con Manolo Flores Macías, que es el coordinador taurino del municipio, y tuvimos una participación apoyándole en lo que tenía que ver con el desarrollo de la logística de lo que es la Huamantlada, que es la capea, bueno, a mí me sigue quedando claro que es la capea más grande del mundo, y que se tuvieron logros importantes a pesar de lo que mucha gente quería que pasara o no pasara en esta edición de la Huamantlada 2025. Entonces, así es como inicié, y lo que más o menos llevamos en el camino recorrido de afición taurina. Pues mira, tocaste varios temas y me surgen varios puntos para irlos poniendo sobre la mesa. Primero, ahora sí que yendo desde muy al inicio, ¿tu familia es taurina o tú generas ese vínculo con la tauromaquia de manera, o sea, por sí sola, no heredado, digamos? No, taurina como tal no, sí son aficionados, afortunadamente desde mi abuelo Miguel, que él sí veía, bueno, sobre todo por la parte paterna. Mi abuelo Miguel sí era de los que yo recuerdo de esas visitas dominicales a su casa, que él se sentaba a ver los toros en la televisión, todavía los pasaban en televisión abierta, y luego veía, si no había toros, veía un programa que pasaba en televisión abierta que era, no recuerdo si de Guadalajara, de una persona, no recuerdo bien el nombre, un árabe que luego sacaba a la venta videos, y no recuerdo la verdad ahorita su nombre, pero se llamaba el programa 6 Toros 6. Y de repente pues era estar con mi abuelo en la plática con mis tíos, mis tías, y estar viendo ese programa. Y luego mi papá pues nos llevaba a los toros de nuevo a la feria de Huamantla, que era lo que más cercano teníamos, porque yo soy oriundo de Coapiaxtla, y Y digamos que es algo común, ¿no? Sí. Que la familia te lleva a la plaza más cercana o a los cosos más cercanos. Sí. Muchas veces por el tema económico, porque también no hay posibilidad de estar viajando por todo el país sí. a los toros. Y la otra porque al final de cuentas es lo más tradicional, ¿no? En España, en Francia, sí. Vas a los festejos de tu pueblo, de tu comunidad, sí. de tu región, digamos, ¿no? Sí. Y luego Coapiaxtla tiene una plaza de toros muy chiquita que se llama Gabino Aguilar, y cuando había algún festejo ahí, pues íbamos a verlo. Había un novillero que cuando yo estaba niño estaba como funcionando, Fernando Bonilla, él estaba funcionando en esa época, y pues en la feria, que aparte también coincide con la de Huamantla, que es en agosto, realizaban una novillada o algún festejo menor, y pues era poder acudir al pueblo a ver ese. Yo creo que fue la primera plaza que me tocó pisar, y luego de ahí pues ya la taurina me tocó ver los inicios de lo que era la corrida de las luces como aficionado. Claro. Entonces, y ya luego pues participar dentro. Pero sí, fue así como yo me inicié en la fiesta de los toros. He de confesar que de niño me daban miedo, que me causaban un pavor ver ese ser tan imponente. Sí me daba miedo, y ahora la gente o mis familiares sorprenden porque ando metido corriendo a veces atrás de ellos o delante de ellos, ¿no? Sí, de hecho haciendo algo que es muy complejo, que es el manejo del toro bravo. Sí. Una cosa es verlo, sí. Otra cosa es torearlo, y otra cosa tener el manejo del toro bravo, ¿no? Sí. Son actividades totalmente distintas. Sí, pero así fue como inició mi afición a los toros. Así, de la mano de mi papá, de la mano de mi abuelo, de escucharlo. Conocidos o familiares taurinos, pues realmente no
¿no? Yo creo que mi núcleo familiar es el más taurino, porque si llegas a casa de mis papás o a mi casa, su casa, y lo primero que ves son toros, ¿no? Ujú. Ahí sí ya hay una raíz más importante con mi hija, con mis sobrinos, con mis hijos. Lo que hago pues, es inculcarles eso, y a algunos les gusta más, a algunos les gustará menos, pero la verdad es que todos ahora sí se han ido aficionando o ido provocando esa afición en ellos, de que lo puedan palpar más de cerca, además de que por lo mismo en lo que me he venido desarrollando, pues es como más cercano el tener esta afición, el poderlo tener más de cerca, el de poder tener un toro bravo, a algún torero, pues así más cerca, ¿no? Poderlo tocar incluso. Uh-huh. Sí, no tenerlo solo sobre la televisión, Sí, ¿no? sí. Digamos. O las redes sociales, uh-huh, o de lejos, sino que sí poderlos llevar y acercarlos realmente a la fiesta. A mis sobrinos desde muy niños los he llevado al Museo Taurino, que para mí es algo impresionante, el que a veces los mismos guamantlecos, les digo, lo desconocen o lo desconocemos, y es muy, muy bonito poder ir. Además, ahora con la remodelación que sufrió, pues la verdad es que quedó mucho más didáctico, y pues se han ido abriendo las puertas de otra manera, y eso también permite que los niños o los jóvenes lo entiendan de una manera pues más fácil, lo puedan entender, sí más fácil de todos los jóvenes. Me llama la atención algo que mencionas sobre el diplomado que tomaste, y aquí quiero plantearle el siguiente punto. Hace algunos episodios hablando con Ángel Zainos, fotógrafo, que bien lo conoces, que claro, de hecho ha sido maestro de varios de ustedes. Maestro también. En el tema de la fotografía específicamente, y del encuadre y todo lo que tenga que ver con aspectos técnicos. Él me explicaba mucho, precisamente dio como una clase, una clase improvisada ahí en el episodio que tuvimos con él, y mencionaba esta parte de que muchas veces él, por ejemplo, lo contrata a lo mejor el ganadero para que tome fotos de cierto estilo. Sí, claro. O luego, por ejemplo, que tal toro lo contrató o tiene que tomarle foto a los toros de otro estilo, buscando otra cosa en la foto. Sí. Lo quiero relacionar con el diplomado en el estricto sentido de que tú ves otras actividades, por ejemplo, no me gusta siempre compararlo con el fútbol, pero es que la verdad el fútbol es el que todo el mundo entiende, y precisamente eso voy. El fútbol, tú llevas a alguien que no conozca nada de fútbol y que no haya visto un partido, incluso alguien mayor, y con uno, quizás 2 partidos, ya agarró la onda y ya entiende más o menos cómo funciona, y ya hasta el tercer, cuarto partido incluso se atreven ya a dar puntos de vista, incluso pues por ellos a lo mejor elevados de lo que es el juego, ¿no? Y yo he visto aficionados, yo he llevado gente nueva a la plaza, tú lo has hecho, y hay gente que, como bien dice, les puede gustar menos o más, pero de alguna u otra forma se terminan involucrando. Y hay gente que podrá llevar a lo mejor 50 corridas y sigue todavía a lo mejor tratando de entender ciertas cosas que todavía no le quedan muy claras, o incluso nosotros mismos que hemos visto varios festejos. Por ejemplo, yo he visto muchos festejos ya últimamente, 10 años para acá, de España, que pasan muchísimos ya con lo que dices tú de la tecnología, y sigues pensando cosas o aprendes cosas nuevas, ¿no? Debido a que la tauromaquia al final de cuentas se ha manejado mucho, pues es un contexto mucho más complejo, hay muchos matices, en una misma faena puedes ver muchísimas cosas, y tú puedes ver una cosa completamente distinta a la que yo vi de una misma faena, etcétera. ¿Tú qué tanto consideras que nosotros como aficionados en lo general, por un lado deberíamos tomar diplomados como el que tú tomaste, y por otro lado que promoviéramos que existieran más diplomados, porque tampoco es que existan? Sí, mira, no fue uno, fueron 2 diplomados, los 2 avalados por la UPAEP, y los 2 nos los dio José Antonio Luna Alarcón. A pesar de ya haber tomado el primero, creíamos que el segundo era como la continuación, por así decirlo, pero la realidad es que también fue totalmente distinto. ¿Y a qué te lleva esto? A involucrarte más, a aprender más, a darte cuenta que no es nada más lo que tienes enfrente, sino todo el abanico que hay detrás de la fiesta de los toros. Y lo veíamos, no era un diplomado para aprender a torear, que era lo que a veces algunas personas pensaban. No, era un diplomado para poder aprender de dónde venía la fiesta, cómo había iniciado. Hablábamos de encastes, hablábamos de toreros, hablábamos de filosofía, hablábamos de música, hablábamos de cine. Entonces te abre, la verdad, que un panorama totalmente distinto. Y como le dices, era bien distinto lo que veíamos todos, los que formamos parte de esos 2 diplomados, que
te empezabas a preocupar más por fijarte en otros detalles, Ujú. que eso también, por ejemplo, a Fernando Moreno, que hicimos muy buena mancuerna, o a otra amiga que se llama Gaby Roldán, que también hicimos un grupo que le decíamos La Cuadrilla, porque teníamos la ventaja de poder visitar muchas plazas de toros, y había detallitos que después de una corrida los comentábamos y no los habíamos visto. O sea, y ahí era cuando te dabas realmente cuenta de que no era la misma faena la que veía Fer, que por ejemplo él toma fotografías, a la que veía yo, que yo estaba tomando video, o a la que veía a Gaby, que ella le gusta mucho pintar toros, o a la que veía a Mariana, que hacía crónicas, y a veces eran faenas totalmente distintas. Un amigo nos decía, ustedes con una fotografía pueden matar una crónica, y nos sorprendíamos, porque la crónica podía ser muy dura, de un festejo que a lo mejor no había valido nada, pero con una fotografía, con una muy buena fotografía o con un muy buen video, podíamos matar esa crónica y decir totalmente lo contrario. Entonces siempre yo desde mi punto de vista, lo que teníamos que hacer con la fiesta, y lo comentaba antes de que entrara en este bache tan profundo por lo que se ve, era decir, hay que compartir lo que pueda ayudar a que otros aficionados que a lo mejor no tienen, o no necesariamente tienen que tomar toda esta preparación, les facilite entender la fiesta de los toros. O sea, compartir desde lo que nosotros ya aprendimos, poder compartirlo con la gente de una manera más didacta, o que sea más fácil de digerir, para que puedan entenderlo y no sea necesario ir a 50 o 60 o una infinidad de festejos. A veces un festejo malo puede provocar que a ese nuevo aficionado que lo lleves no le agrade, pero si tú le hablas de a lo mejor alguna otra cuestión más artística, o de algún otro tema, del por qué, al conocer los encastes, puedes atreverte a hablar de por qué a lo mejor esa corrida salió así de mala, y que pues, habría que darle otra oportunidad, pero siempre abriéndole, yo les decía, los poros para que se puedan emocionar, que puedan no salirse con lo malo, sino que haya habido a lo mejor el aplauso, el grito, el muletazo, el capotazo, o desde la manera en que se estaba el picador, o a cualquier detallito en la plaza que pudiera provocar esa emoción, que no necesariamente tuviera que ver con la faena, que es lo que generalmente vamos a ver a la fiesta de los toros. Sí, eso es tan simple. Yo le escribía en un reportaje que escribí para el Esto, que me hizo favor de publicar Gustavo Mares, que les decía, la corrida, que tomaba mucho de ejemplo la corrida de las luces. Le decía, la corrida de las luces es tan mística que con ver esa plaza con las luces apagadas, llena de velas, y el incienso que llevan adelante de la procesión, se puede pagar un boleto y puede abrir, que puede tener esa apertura para que nuevos aficionados se enamoren de la fiesta. Es un tema místico, les decía. Entonces, eso es lo que uno pretende transmitir con esto que aprendemos en los diplomados, o que uno va leyendo en diferentes libros, podérselo transmitir a la gente y que se vayan enamorando de la fiesta y vayan tomándole, digo, no nada más el gusto por ver al toro y al torero, sino porque hay detallitos tan simples en la plaza que a veces, desde ver cómo la adornaron, o ver cómo te reciben en la misma plaza, o ver al mozo de espadas, a veces yo le decía, después de un arropón, ver cómo está volviendo a hilvanar el traje de luz, la taleguilla o la chaquetilla, o los trastos, o los trastos, desde cómo los limpia, y eso es lo que le decía, a veces hay que poner atención en todo eso. Digo, todos lo que queremos ver es emocionarnos con el toro y el torero, que al final son el binomio de la corrida, de una corrida de toros, ¿no? Sí, solo agregar a lo mejor que de alguna u otra manera, fíjate que algo que me decía otro invitado que tuve, que está siendo muy popular en TikTok, que él trata de aterrizarle a la gente en TikTok con términos que no sean tan rebuscados. Claro. Porque luego sí, y fíjate que yo estoy en un grupo de WhatsApp de varios aficionados taurinos de México, sí, que muchos se quieren dar luego el tacazo de yo le sé a todas y yo me sé todo, y si preguntan el terno yo digo qué terno es, y así. Yo, fíjate que yo soy pasivo en el grupo, yo nomás los leo. Sí. Porque veo que también hay que ir aprendiendo como claro, de todo lo demás. Y regresando al tema de este chico, me decías que luego le ponen el nombre del terno,
que azul pizarra y no sé qué. Sí. Le dice, yo veo uno es naranja, les digo que es naranja. Sí, y así lo menciona. Y al final de cuentas creo que hasta cierto punto él tiene razón en que hay que ir adaptándose a las condiciones actuales de la sociedad hoy en día. Sobre todo que, y estarás de acuerdo conmigo, que a lo mejor la mejor defensa que podemos hacer de la fiesta no es pelearnos con los que no le gusta, sino atraer a los que no conocen. Sí. Yo creo que podría ser el punto, ¿no? Sí, totalmente. Y esa parte a eso me refería con hacerlo más digerible para los aficionados. Yo le decía, yo entiendo a veces que hay que ser críticos. Y alguna vez se lo comentaba a 2 o 3 personajes, le decía, no podemos ser más papistas que el Papa. O sea, y si lo que queremos es rescatar o ir cuidando esta fiesta, pues es ir adaptándonos precisamente a esta nueva modernidad o a esta nueva forma de ver la fiesta de los toros. No quiere decir que esté de acuerdo con lo que aprobaron ahora en la Ciudad de México. Sí, claro. No, sino que ir tratando, en lugar de ir alejando al público, ir tratando de acercarlo. Y era una forma, pues a lo mejor la que nosotros hacíamos en A la Limón, de poderlos ir acercando. Y eso mismo era lo que yo intentaba transmitir en los portales con los que colaboraba. Y de verdad que a veces decía, hay gente que lo que quiere es hablar con palabras muy rebuscadas, y sí vale la pena leerlo y aprenderlo, porque la verdad es que es muy exquisito poder así que absorber ese tipo de lecturas, pero también el poder venir a adaptarlo a los jóvenes. Digo, yo lo veo con mis hijos, con mis sobrinos, en el tema de que para ellos lo mismo, un traje de luces es anaranjado, y él decía, no, pero es que es butano. Bueno, pero no es como decirles, no, tiene que ser butano, no. Para eso es bueno aprender, leer, claro, y documentarse, porque ya les explicas de dónde viene el color y por qué lo pudo haber elegido, o algunas otras situaciones que pasan dentro de una corrida, tratar de hacérselas más digeribles y poco a poco irles inculcando esto. Yo lo veo ahora mucho con lo que hace Juan Palacios, que ya también lo tuviste con lo de su curso, que digo, a lo mejor no es que vayan a salir toreros del curso, pero sí van a salir buenos aficionados, que eso es lo que necesitamos, que nos ayuden sobre todo a difundir la fiesta de los toros. Habrá seguramente gente que se dedique a escribir, gente que se dedique a tomar fotos, a hacer videos, a hacer ahora con las redes sociales TikToks o Reels de Instagram o cosas así que ayuden a que la fiesta de los toros pues se vaya digiriendo de mejor manera y acercarla a más gente. Eso es lo que a mí, o lo que hemos tratado de hacer, acercarla a más jóvenes, a más niños, y que lo vayan viendo como nosotros lo vemos. Sí, tal cual. Fíjate que a mí me pasaba antes eso, que iba con tu hermano, seguro tu hermano ha de hablar de mí de eso, que iban conmigo a la plaza y yo trataba de explicarles que les hablaba con términos muy rebuscados. Y cada vez he ido aprendiendo a que si voy con alguien, sobre todo entre más nuevo sea, tiene que ser más aterrizado a que no conoce absolutamente nada. Entonces tengo que hacerlo como en los deportes, luego lo hago, hablarlo tal cual, que hacerlo lo más simple posible, y a lo mejor no explicarles todo, porque lo que yo cometí el error era de explicarles todo. Entonces hablaba yo como si fuera una enciclopedia, pero no trataba de eso, sino a lo mejor con que les expliques poco, ya con eso que vayan entendiendo ya es suficiente. Sí, y luego muchas veces eso se torna en que se les vuelve aburrido. Exactamente, justamente. Se les vuelve aburrido o les desinteresa, y yo con la gente nueva que íbamos llevando o conociendo eso, les decía, ¿qué es lo que más te gustó? Exacto. Y partir de ahí. No, lo que más me gustó fue pues cómo pone banderías el matador Uriel. Bueno, oye, ¿sabías que tiene el par monumental y cómo nació? Oye, a mí lo que me gusta es el toreo de Morante de la Puebla. Bueno, oye, lo has escuchado hablar y lo has visto cómo se comporta en la calle o cositas así. Y de esa manera yo les decía, es irles metiendo un poquito más de esto. Y siempre, para mí lo que siempre lo platicaba era que puedan sentir a las figuras del toreo cercanas. Lejos de que, sí, entiendo la parte del ritual previo a una corrida, pero decía, si ustedes se acercaran un poquito más a los aficionados, créanme que la fiesta tomaría otro sentido, porque se vuelven eso. Alguna vez, precisamente platicando con el matador Uriel, que la verdad también siempre me abrió las puertas de su casa, o siempre me las ha abierto, es que él me decía, para ser figura del toreo hay que esperarse hasta que el último aficionado se vaya. Y es algo que yo lo veía cuando tenía la oportunidad de acompañarlo, de verdad,
que era sorprendente cómo se quedaba hasta que el último aficionado se tomaba una fotografía con él o le daba su autógrafo y se iban contentos, y esos mismos aficionados le iban a ver al mes, a lo mejor a una plaza cercana, porque o al año incluso. sí, porque tenían esa cercanía, ya tanto de sentirlo como un amigo o como alguien a quien podían escribirle en redes sociales y él se da la oportunidad de contestarle. Y digo, yo creo que eso es lo que hace falta. Ahora lo veo con los ganaderos de Zacatepec, con todo lo que hacen, de que van publicando desde que nacen los toros o los becerritos en la ganadería hasta que los llevan a lidiar en las plazas, y lo que buscan es eso, ir acercándolo de una manera más digerible a los aficionados o nuevos aficionados, lejos de ser esas casas ganaderas cerradas que no permitían a veces la entrada de ninguno. Y digo, y así me ha tocado, la verdad, he tenido la fortuna de visitar algunas y no dejan pasar a nadie. Y ahora sí, pasando al tema que también estuvimos tocando fuera de cámaras, de los festejos populares. Sí. Sacaba Juan Antonio en la semana, escuché el reportaje de la semana de la Tacita de Plata que tienen ahí de México Bravo el podcast, y mencionaba que Tauromaquia Mexicana, el último estudio que hizo en Tlaxcala, hay más o menos entre festejos populares y festejos ya formales de corrida de toros, novilladas, festivales, alrededor de 300 festejos al año, que básicamente estamos hablando de, pues prácticamente diario hay, o sea, solo podemos decir que 10 meses seguidos hay festejos y 2 meses no, ¿no? Sí, claro. De alguna forma, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí en la región los festejos populares son muy populares, valga la redundancia, pero por otro lado, ya hay festejos populares, incluso por ejemplo aquí en Huamantla, las comunidades tienen su propia capea, su propia suelta de vacas, de novillos. Ya no solo es como el municipio, pero realmente no sé si los 60 municipios tengan su propia capea, o al menos sí 40 será, que tengan su capea. ¿Tú cómo ves en general y cómo te has ido involucrando? Y aquí si quieres ya nos puedes tocar un poco el tema del manejo del toro. Sí, mira, es que es sorprendente en Tlaxcala. Yo lo veo ahora y lo platicaba ahora con los compañeros y esto del grupo. Le dije, es que yo creo que ahora se hacen más festejos, más festejos en la calle que antes. O sea, es increíble la cantidad de gente que ahora se dedica a eso, porque también encontraron ahí un modus vivendi. Y digo, y es impresionante la cantidad ahora de festejos que hay. En Huamantla se ha venido regulando de alguna manera, se tienen que pedir permisos, tienen que autorizar protección civil, precisamente porque yo creo que pues Huamantla es como la parte donde hay la gente más experimentada en ese tipo de eventos, y previendo toda esa parte de algunas complicaciones que pueden salir o de algunas situaciones que se pueden salir de control, pues ahora se tienen que pedir permisos especiales y lo tienen que autorizar. Pero hay otros municipios en donde a veces yo me sorprendo cómo es posible que no haya pasado una desgracia, porque de verdad es increíble cómo es que hacen sus cierres, cómo es que a veces lo hacen al ahí se va. A mí eso es lo que más me preocupa de los festejos populares, sobre todo porque pues, bueno, hemos estado involucrados en esa parte. Pero sí, Huamantla sigue siendo un parteaguas. Yo creo que en el estado, si no el 100%, pero yo creo que sí un 90% de los municipios realiza festejos de ese tipo, pero aparte los barrios y comunidades de esos municipios hacen lo mismo. Yo soy oriundo de Coapiaxtla y lo veo que en todos los barrios y en todas las comunidades, y aparte de la cabecera, hacen festejos. Y ahora ya no nada más con motivo de la festividad patronal, sino ahora que se vienen las fiestas patrias, realizan algún festejo, o porque se les ocurrió hacer una festividad diferente, cierran una calle y echan vacas o novillos a la calle. Que digo, también hay que empezarle a dar un poquito de seriedad a esa parte, y de alguna manera, pues en el reglamento de festejos taurinos del estado de Tlaxcala, pues hay una parte de la reglamentación para ese tipo de festejos. Entonces sí se han venido involucrando. Y referente a lo del manejo de ganado, les decía, hay mucha gente que ahora se dedica a eso y que sabe lo que es manejar el toro de lidia de la calle. Yo les digo así, ¿no? El que pues, generalmente se echa no una vez, sino una infinidad de veces a la calle, que son toros que a veces, lo comentaba con el tema de Huamantla este año, no es lo mismo ese tipo de toros que a veces lo hemos visto en algunos videos, les abren el cajón y solitos entran, o sienten un lazo en los cuernos y ya no hacen por seguir embistiendo o por hacer algún extraño, sino que ya sienten el lazo y lo que hacen es, pues el lazo es su guía para poderlos llevar a guardar de nuevo.
Y los toros limpios, como lo fue este año en la Huamantlada, pues era una parte de la logística que a nosotros nos preocupaba. Lo platiqué con Jorge Hernández, que es el presidente de la Peña Taurina de Huamantla, con Villo, que es el presidente de la Peña Taurina Sangre Nueva, que pues sobre todo que bajaran la información con sus agremiados, porque sí iba a ser uno de los momentos que a mí más me preocupaba, porque al ser todos limpios y no conocer esa parte de ese trabajo, iba a provocar algunos accidentes, o podía provocar algunos accidentes, y lo vimos. 3 videos. 5. Bueno, yo recuerdo 3, particularmente, donde 2 fueron de salida incluso, donde el toro terminó tumbando los que estaban arriba. Sí, se los comentaba. Fue en el guardado del toro. En una reunión previa que tuvimos un día antes, yo se los comentaba a todos los que estuvieron, todos los que iban a participar, sobre todo los que eran encargados de cajón. Yo les decía eso, algo que hay que hacer este año a como dé lugar es asegurar bien sus cajones, que no vaya a haber ese tipo de accidentes que al final de cuentas vimos. Pero yo les decía, asegúrenlos ya sea con lazos, alambre, cintas, ver la manera de que puedan estar seguros, porque de nuevo, al ser toros que no han conocido el lazo, lo más probable es que se jalonearan. Ni el cajón. El cajón lo conocieron hasta que se embarcaron para que pudieran llegar aquí cerca de Huamantla, y luego cuando los volvimos a subir para ya traerlos aquí al circuito de la Huamantlada. Pero sí les decía, les hacía mucho énfasis en eso, aseguren sus cajones. Para mí el punto más complicado este año era precisamente a la hora de guardar los toros. Y digo, nosotros sí, haciendo todo este análisis, que es lo que nos corresponde, sí contamos 5 percances que hubo con cajones, algunos más graves, algunos no tan serios, pero sí, de nuevo, por a lo mejor esa confianza de muchos que andan en todos esa cantidad inmensa de festejos populares, pues la confianza de que no pasa nada o el riesgo no es tan grande, pero ya vieron que sí pasa. Entonces yo les decía, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y otro, lo que nos ha tocado manejar, pues es el tema del encierro, que es un manejo totalmente distinto, que son los toros que se corren en la calle, pero que por la tarde son lidiados, que hay que tener un manejo pues diferente con ese tipo de ganados. Desde la hora de bajar los toros no es lo mismo que encajonarlos, sino que hay que bajarlos a un corral específico con unas dimensiones específicas para que puedan estar ahí 2 o 3 días los toros del encierro. Luego, aparte de eso, pues a la hora de la gente que está en el corral, para poderlos echar a la hora del encierro, pues también tiene que ser gente que conozca de ese manejo. Generalmente todos los que están participando pues son gente que de alguna manera sabe del trabajo que hay con el toro de lidia, que es porque, les decía, es gente que ha estado en tientas, en herraderos, en corridas de toros mismas, gente que ha participado de alguna u otra manera en torilando toros o manejando toros limpios, que eso es lo que les decía, es totalmente distinto. Yo sé que hay muchos expertos y recibimos muchas críticas a veces porque hay gente que se dedica a eso cada 8 días, pero te digo, se van acostumbrando tanto a este manejo de toros ya jugados que desconocen a veces el comportamiento de un toro limpio. Y digo, tú has tenido también la oportunidad de verlos cómo se comportan en las ganaderías, de cómo se comportan los toros en manada y cómo se comporta un toro cortado o un toro solo. Entonces siempre pues tener ese cuidado y transmitir eso con los jóvenes, que eso es lo que vamos trabajando. Procuramos no nada más ver videos, sino también asistir a ganaderías para poder pues tener más de cerca ese comportamiento de los toros. Sí, que definitivamente, bueno, hablando en particular sobre los festejos de los barrios o los que son más informales, como sí, por así que no son, decirlo. Por ejemplo, la Huamantlada y alguna que otra capea que tiene mayor relevancia en el estado, pues sí, de alguna u otra forma, cuando la gente escuche regular, no se trata de que los vamos a quitar o no. Pretendan quitar, sino al contrario, que se puedan hacer mejor y que incluso sea un atractivo para todos, ¿no? Así como tú estabas mencionando al inicio del episodio de que, por ejemplo, en algún momento ibas viernes, sábado y domingo a una corrida, sí. Qué padre estaría que a lo mejor no cada 8 días, pero sí cada mes que tuvieras una capea significativa en el estado, bien organizada, no como hoy en día pasa de que ya sabes que si vas a ir a tal capea, por no dar nombres, ya sabes que va a salir el toro que salió hace un par de semanas. No, y los mismos chavos que andan ahí
de maletillas, por así decirlo, porque yo digo, ya no sé si son maletillas, porque pues ya los toros realmente no los pueden torear. Sí, no. Ya no pasan, o sea, a veces Sí, ellos... Bueno, ya déjate que no pase, ya te hacen caso. Sí, ya a veces ellos mismos se quejan, ¿no? Y ya hasta los conocen. No, hoy vino el toro fulano y hoy vino el toro sutano. A veces creo que van más ellos a ese tipo de festejos que los mismos maletillas que andan intentando ahí dar un capotazo. Yo lo que dices bien, el regular no es cancelar o prohibir o quitar no, sino pues sí darle un poquito más de formalidad y darle otro sentido a este tipo de festejos para que realmente los maletillas lo puedan aprovechar, se vuelva un tema turístico, un tema de rama económica. Hay ya capeas, la verdad, que han venido tomando mucha importancia, como la de Alzayanca, la de Coapiaxtla, San Pablo Citlaltepec, ahora en Terrenate yo ahora veo que hacen 2 o 3 capeas al año, entonces en Ixtenco, sí, en el Carmen Tequesquitla, que les decía, híjole, yo no había escuchado del Carmen Tequesquitla que hicieran un evento de ese tipo. Ahora ya van a ser, creo que el segundo, el tercero del año. Y hay otros municipios que lo han venido, pues sí, implementando. De alguna manera, a lo mejor copiando lo que se hace en Huamantla, pero porque ven esa derrama que hay, ese atractivo de más a sus ferias que puede generar que llegue más gente y que pueda dejar realmente eso, una derrama económica para la comunidad o el municipio. Ahora, hablando sobre el encierro aquí en Huamantla, fue en la época de Rogelio Palafox, sí, quien ya falleció, que por cierto lo tuvimos aquí. Sí. Pues se hicieron los últimos encierros. Si no me equivoco, creo que el último que se iba a hacer todavía lo llegó a hacer Yayo Bretón en su segundo periodo. Sí. Ahí creo que 2004, 2005 el último. Sí, por ahí. El último encierro que se llevó a cabo. Y hasta ahora se puede lograr volver a retomar el tema. Sí. Diera la impresión que todo va encaminado, tú me podrás dar mejor información, de que se va a poder realizar por tercer año consecutivo. Sí. Y en general, ¿cómo va el tema de los encierros aquí en Huamantla? Mira, ha sido un tema bonito para mí, porque pues, estás dentro de toda la organización y de todo lo que tiene que ver. Sí se retomaron en el 2023, luego 2024, el presidente tuvo a bien retomar esa parte. Pareciera chistoso, te digo, que contacta a Felipe y a Juan Palacios, sobre todo a Juan Palacios, porque recordarás los encierros de Pamplona en Tlaxcala, que se hicieron algunos años, y eso fue entre octubre y noviembre, que se hacían precisamente durante la feria de Tlaxcala, y hay como algo que hacemos cada año que previo a eso decíamos, vamos pastores, vamos, como aludiendo ya a las fiestas decembrinas, pero era más porque pues, nos sentíamos pastores, porque eso era lo que hacíamos en los encierros de Pamplona en Tlaxcala. Entonces Juan por ahí comparte una foto aludiendo a esos encierros, y el presidente tiene la visión de retomarlos en Huamantla, de volver al origen de lo que es la huamantlada, porque realmente ese es el origen de la huamantlada, los encierros que se corrían en el año 54, que empezaba a correr los toros que se iban a lidiar. Entonces tiene a bien retomar esa parte y se empieza a organizar, a ver qué era lo que se necesitaba. Es muy complicado, lo decíamos, porque tienen que estar de acuerdo los matadores de toros, la empresa, que es una parte importante, que es la que pone la materia prima al final, ¿no? Sí, la que expone su dinero, expone los toros, porque decía, bueno, pues si ya son míos los toros, pero si se me lastima uno en el recorrido, pues tengo que reponerlo, sí. Entonces toda esa parte, el que los matadores, los ganaderos, las autoridades estuvieran de acuerdo y que se les pudiera presentar, pues sí, realmente qué es lo que se podía hacer y cómo se podía hacer, pues que dieran el visto bueno y poderlo realizar, y de ahí pues ya enfocarnos a lo que tiene que ver con una buena organización, que mucha gente vio el primero y decían que era un churro que nos hubiera salido. Ya cuando vieron el segundo año, ya está la misma gente y los mismos aficionados y otros lugares empezaron a voltear a ver a Huamantla, viendo que se hacían las cosas bien, que se hacían serias, que había tanto la responsabilidad y el respaldo de la autoridad municipal como de la empresa y de los matadores de toros, y ya nosotros como grupo poder hacer este encierro lo mejor posible para que todo el mundo pudiera, pues sí, vivirlo. Es el único encierro de
de esa categoría en América, o bueno, de los países taurinos de América, o de este lado del charco, como decimos, y ojalá se pudiera, como dices, ojalá pudiéramos tener uno cada mes, o 2 o 3 encierros en diciembre, que es cuando que se están realizando, y de nuevo volteando a ver esa parte de la atracción turística, la derrama económica. Y lo último que tenemos es que sí habrá encierro en diciembre, está por definirse la fecha. Nos comentaban que podía ser como se venía manejando el segundo fin de semana de diciembre, pero pues hay que esperar porque también no se pueden perjudicar, no se puede perjudicar la fiesta a como está en la actualidad, pues encimar festejos o alguna situación así. Acaban de anunciar un festejo en Alzayanca para el 12 de diciembre, otro festejo en Tetla que va a haber el 13 de diciembre. Entonces ya lo único que nos queda es que pudiera ser probablemente el 14 de diciembre, pero bueno, ya la autoridad municipal, sobre todo, que es quien viene manejando esa parte, pues ya decidirá si es el segundo fin de semana, que sería ese de diciembre, o si lo recorre para el siguiente fin de semana, o uno antes, ¿no? Pero sí que la gente ya vaya preparándose para eso, esas posibles fechas entre el 15 y el 20, entre el 13 y el 20 de diciembre, que pudiera ser el encierro aquí en Huamantla, y con el resultado también que se tuvo de la Huamantlada, pues también da un mejor panorama para ese tipo de festejos, sobre todo que han estado muy bien organizados, que se han dado las prestaciones por parte de los actuantes para que se pueda realizar. Y digo, tanto ha tenido o ha resonado tanto lo que se ha hecho en Huamantla, que en el 16 de agosto nos fuimos a hacerlo a Aguascalientes. Aguascalientes, viendo lo que pasa en Huamantla, el gobierno, allá no el gobierno municipal, el gobierno estatal y la empresa EMSA tienen la visión de poder hacer algo similar y empiezan a organizarlo sin tener como una idea tan clara de cómo, y preguntando dijeron, no, pues háblenles a los de Huamantla, y los de Huamantla nos contactan por parte de la autoridad municipal y vamos a hacerlo ahí a Aguascalientes. Ellos ya tenían una idea concebida, lo único que hicimos fue llegar como a detallar, a ver qué era lo que se podía hacer, y afortunadamente salió bien el primer encierro. El segundo lo tuvieron que posponer 8 o 15 días, que coincidía con la Huamantlada, pero ya con lo poco o mucho que pudimos compartirles, pues pudieron realizar el segundo encierro. Allá hicieron 2, pero... Allá fue como un híbrido, ¿no? Fue un híbrido. Allá, te digo, ellos ya tenían una idea concebida, entonces también no era como que nosotros llegáramos a decirles, claro, oye, se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Sino fue llegar a adaptar. Que fíjate, ese híbrido yo he pensado que aquí se podría adaptar en la feria, pero bueno, es otro tema. Sí, no, en la feria podríamos adaptar hasta un encierro, sí, estilo Pamplona, ¿no? Pero digo, fue llegar a adaptar a lo que ellos ya tenían concebido y pues tratar de explicarles lo mismo, el manejo del toro. Allá había únicamente 2 personas que eran los que como que tenían ese conocimiento. Iban a llegar otras personas que también habían contactado, que al final por alguna o por otra situación no llegaron. Y de aquí de Huamantla fuimos 16 personas a participar. Hicimos el híbrido, que primero se echaron los toros para que los pudieran torear. Estilo capea. La verdad es que allá hay muchísimos toreros. La verdad es que yo sí me sorprendí con la cantidad de toreros que hay allá. Digo, aquí hay maletillas, pero allá hay toreros, o sea, sí. Alumnos de las escuelas taurinas, becerristas, novilleros, matadores de toros, que la verdad... aficionados prácticos, ¿no? Y muchos aficionados prácticos. Digo, allá sí, la verdad que yo sí me sorprendí con la cantidad de toreros que había. Y se echaron 6 toros, los 6 toros igual limpios, que es algo que también nosotros habíamos sugerido y que la empresa tuvo a bien echarlos. Y luego al final se soltaron unos cabestros, hicimos como recoger los toros, llevarlos hasta el final del circuito que ellos tenían, y luego traerlos corriendo hasta un corral improvisado que se había hecho ahí y volverlos a subir para que, bueno, ya la empresa decidiera lo que iba a hacer con esos toros, ¿no? Pero sí hizo ese híbrido. ¿Eso más o menos hiciste cuando en algún año en tu gestión aquí como sí. taurina al frente de alguna Huamantlada? Sí. Que llevaron, en su caso fueron la mayoría de los toros a la plaza. Sí. Ahí en ese aspecto, ¿tú qué consideras? Obviamente cada uno tiene sus riesgos, pero ¿tú qué consideras ya bajo tu experiencia que puede ser la mejor opción? ¿Guardar a cada uno en su cajón o arrearlos hacia distintos? Porque a lo mejor pueden ser distintos puntos, a lo mejor no solo uno. Considerando que aquí, por ejemplo, la Huamantlada tiene lugares donde puedes tener un toro a 8 cuadras del punto donde lo quieres llevar. Sí, claro, más. Mira, lo que hicimos este año yo creo que funcionó muy bien.
el haber dividido ahora por metros, que lo decíamos, vamos a tratar de distribuir los toros por metros para que más o menos tengan el mismo recorrido los toros, y el poder seccionar de esa manera un toro por cada determinado número de metros, y eso permitió que no hubiera tantas complicaciones a la hora de guardar los toros. Caso contrario que había antes, cuando recordarás esos circuitos que se hacían, que eran 5 circuitos los que se hacían, y de repente podías ver 10 toros juntos en un solo circuito, que a lo mejor ese circuito abarcaba 4 o 5 calles. Entonces, en ese momento lo conveniente era poderlos llevar a un punto, a un corral. En ese caso, cuando a mí me tocó, fue llevarlos a la plaza de toros, que llevamos el 90% de los toros. Algunos sí tuvieron que ser encajonados, precisamente por esas distancias que hay y por no tener cabestros que pudieran ayudarnos a guiar los toros, esa era otra situación. Entonces ese año sí se pudieron meter toros a la plaza, no recuerdo si fueron 24 toros, se pudieron meter 20. Desafortunadamente, por esa misma situación de que los circuitos estaban tan abiertos, 2 toros que chocaron, 2 toros, pues uno se partió y el otro se mató ahí, o se mataron entre ellos, y 2 toros que tuvieron que ser encajonados. Entonces metimos a la plaza 20 toros, que sí pudimos llevarlos hasta los corrales. Pero te digo, eso era una adaptación a lo que se realizaba en ese momento. Este año, con las sugerencias que se hicieron y que se tomaron en cuenta, pues se pudo seccionar de esa manera, y los toros estaban adentro en 15 minutos. O sea, todos los toros, o los 18 toros que se soltaron, estaban adentro de los cajones en 15 minutos. Digo, tuvimos ahí otros 15 minutos entre que verificar que sí, efectivamente ya todos los toros estuvieran guardados, y eso nos llevó a que durara realmente 1 hora 15 minutos la guamantlada. Ahora, hablando específicamente de ese punto, particularmente a mí me pasó, estuve en La Juárez, ahí en la calle entre Zaragoza y Matamoros, que el toro que nos tocó ahí se paró, no fue un toro que diera realmente juego para los maletillas, pero bueno, eso al final de cuentas uno lo entiende, de que pues también es un poco de suerte, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que viene y obviamente no te lo va a entender, porque ellos están pagando un burladero, claro. O sea, y se quejaron, mucha gente en esa calle que se quejó de que el toro se quedó parado, o sea, literalmente el toro se quedó parado. ¿Qué soluciones podría haber? Porque yo le preguntaba a la gente, ¿tú qué prefieres, ver un solo toro o ver 2, 3? Pero también obviamente está el otro punto de lo que mencionas tú de la logística, o sea, son situaciones que a lo mejor se contraponen. Sí. ¿O qué solución podría haber? ¿O hacer circuitos todavía más pequeños y a lo mejor que sean más toros? La sugerencia era esa, ¿no? Regresar a... Mira, la sugerencia este año fue que por lo menos fuera un toro por calle. ¿No? O sea, más... Porque también el costo, ¿no? O sea, también... Es que un toro limpio incrementa los costos bastante. Yo la verdad, le doy la enhorabuena al presidente por haber echado para adelante con toros limpios, porque eso implicaba un aumento en el presupuesto, un manejo distinto, una logística distinta, y la verdad es que siempre tiró para adelante. Y precisamente para que eso no pase, que aparte es un tema de suerte, porque hubo toros que... Pero bueno, eso lo entendemos. Sí, hubo toros que fueron realmente extraordinarios, realmente extraordinarios. La reforma, que curiosamente luego la reforma es de las calles, así que el patito feo de la Guamantla, el Matador Benítez pegó unas tablas muy buenas. La reforma o la Negrete, que siempre son como que las calles que dicen, no, ya son la orilla, ya. No, este año hubo toros muy buenos en esas calles. Ese toro precisamente, la mayoría nos han dicho de ese toro, oye, el toro que estuvo en esta calle, el de la badana, sí, un toro que tenía un corte en la badana. Que algunos lo confundieron con toro de Piedras Negras. Sí, no, era un toro de, mira, la badana estaba cortada diferente. De otra manera. Entonces, pues sí, fue un poco de suerte. Y luego sí, yo les decía, hay que incrementar el número de toros, y eso va a hacer que el número de metros se reduzca, y que a lo mejor haya calles en donde sí tengas, como esa calle que es larga, de la Juárez entre Matamoros y Zaragoza, es una calle larga, pues sí vale la pena que haya 2 toros, o a lo mejor en ese tramo, en lugar de que haya 3 toros, a lo mejor poder meter 5 toros, y eso te permite que los metros se reduzcan y puedas tener la oportunidad de ver más juego. Ahora, lo mismo, este año se buscó que hubiera maletillas o directores de lidia, ya fuera entre profesionales del toreo, ya fueran matadores de toros en retiro, aficionados prácticos, novilleros, aspirantes a novilleros, que pudieran llevar esa parte y que pudieran permitir que hubiera ese tipo de lucimiento. A lo mejor ellos, con mayor conocimiento, pues pueden generar que haya más juego de los toros.
Pero es algo que también, pues lo mismo ellos tenían la duda de que si los toros eran limpios o no eran limpios. Hubo muchos rumores de que si ya en la ganadería los habían toreado no sé cuántas veces. La realidad es que no, es más, cuidamos tanto, o se cuidó tanto esa parte de la información de dónde estaban los toros, a dónde habían llegado, que había gente que unos decían que estaban en García Méndez y otros que estaban en Haro y otros que estaban en Tecuac y otros. Realmente la gente no tenía el conocimiento certero de dónde estaban los toros. Digo, toda esa parte se cuidó precisamente para poder ofrecerle a los visitantes y a la gente que pagaba por esos burladeros, pues que tuvieran espectáculo. Yo creo que en el 90-95% de las calles se logró, y hubo 2 o 3 toros que no se movieron, pero te digo, pues es parte de la suerte. En una corrida de toros, a veces de 6 no se mueve ni uno, ¿no? Fue muy sonado de un chico ahí en la esquina de Negrete y Allende, Sí. que se llevó pues una paliza muy fuerte del Sí. toro. Hubo mucha crítica de que al toro no se lo quitó nadie. Pero también después yo me puse a pensar que hay que también poner las cosas en perspectiva. Se hablaba de que iba a haber un director de lidia, que a lo mejor podemos encontrarle otro nombre para la campera, Sí. que tenga algo más... Pero fíjate que en España sí les dicen Bueno, así, ¿eh? Sí. Más allá del concepto, pues lo que tú mencionas, no realmente no hubo los 18 en... No. No lo hubo, pero al final de cuentas también, aunque lo hubiera habido en esa calle, que no sé si lo había, Sí. también no es fácil. Cuando lo hemos visto, por ejemplo, en Pamplona, con gente experimentada, como toros se ensañan con un mozo y Sí. le pegan una paliza, o en la misma plaza de toros, pues puros profesionales no le pueden quitar Sí. el toro a un torero. Entonces ahí yo creo que también hay que guardar la perspectiva, ¿no? Porque si yo creo que si hubiera pasado esa paliza que se llevó el chavo 7, 8 veces más, ahí sí yo creo que sí habría que hablar de algo que Sí. salió mal, ¿no? Sí, claro. Pero también hay que entender que de alguna u otra manera, al ser un evento de alto riesgo, pues al final de cuentas esto va a pasar, o sea, es parte de Sí. que hay heridos, que hay este tipo de situaciones que obviamente no es lo que buscamos, que en algún momento, ahora que se están haciendo los encierros, también en algún momento en un encierro se nos va a cortar un toro, va a haber algún herido, va a haber múltiples heridos en un encierro, pero es parte de, o sea, Sí. no podemos dejar de lado que al final de cuentas el toro puede matar a las personas, no solo herirlas, sino puede matar a una persona. Sí, es parte del riesgo, ¿no? Sí. Digo, a veces estando en los propios burladeros o en lugares aparentemente donde uno cree Claro. que está seguro, puede llegar un toro y sacarte sin ningún problema. O bajar. O bajarte, o alguna situación así. Ese es el instinto de los toros, ¿no? El ser bravos, el ser animales de combate, el que vayan y busquen. Y además, al ser bravos, pues ensañan bastante. Ese chavo poblano, al parecer, tuvo la mala suerte o de haber estado en el lugar equivocado, o a lo mejor con el completo desconocimiento de no saber qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa en un evento de esta magnitud y cómo reaccionar, ¿no? Porque se ve en el video, mucha gente dice, es que si no se hubiera levantado. Pero es fácil decirlo. Pues sí, también. digo, es muy fácil decirlo, pero el instinto de supervivencia lo Mira, que te dice yo creo es, que lo sabemos, es huye, incluso ¿no? Igual nosotros nos hubiéramos levantado. Sí, ¿sabes? sí, muy probable. Mira, yo les decía a todos, porque digo que a veces recibimos muchas críticas de gente que O dice, comentarios, ¿no? o comentarios que dicen, oye, ellos no saben, ¿no? Ellos, dije, mira, a todos nos puede pasar de que el miedo es tan impresionante que te puedes quedar paralizado. Teniendo toda la experiencia y todo el conocimiento y a lo mejor el haber andado de capea en capea, te puedes quedar paralizado. Lo platicamos, a veces nos ha pasado en ganaderías o nos ha pasado en algunos festejos que de repente ves a alguien que se queda sin saber qué hacer, se bloquean y te quedas sin saber qué hacer. Digo, a veces el mismo instinto de supervivencia lo que hace es que tú quieres huir, pero el toro, pues, su instinto es el de seguirte. Y este chavo, digo, se llevó, fue a lo mejor, no vamos a decir que el negrito en el arroz, porque no es así, porque es parte del peligro, pero sí fue algo que dio de qué hablar, ¿no? Que a lo mejor opacó un poquito lo muy bueno que hubo, y de repente pues se tocó ese tema, porque sí fue una cornada muy seria, muy grave, pero yo cuando escuché al doctor Zamora Lomelí en una entrevista, que decía que era la aguamantlada más tranquila que había tenido respecto a lo que tiene que ver con la capea, yo le decía a Manolo Flores, yo creo que nos damos por bien servidos, porque es por decirlo así, una voz autorizada que tiene todo el conocimiento y aparte todos los estudios y aparte tiene un libro y aparte sabe de lo que está hablando, y el que él diga que es es la aguamantlada más tranquila de los últimos años,
Y al ver el número de heridos y el número de a lo mejor probables actos que pudo haber habido o pudo haber existido, pues sí te das cuenta que fue una aguamantada exitosa, realmente que se pudo cumplir con el objetivo que era volverla la capea más grande del mundo y empezar a quitarle ese pues, mal mote de la cantina más grande del mundo, ¿no? Que al final es fiesta y debe de haber fiesta. Y yo se los decía, lo comparamos con San Fermín y allá son 8 días de fiesta y 8 días de juerga, pero la parte seria se respeta mucho y eso es lo que hay que lograr aquí en Huamantla. Por ejemplo, la semana pasada me platicaba Óscar Abiud, que lo tuve sí, invitado, también. Que mencionaba algo que también luego en televisión española nos platican. La televisión española luego nos platica como si fuera la gran maravilla y me dice, yo veía diario, el que ha estado allá, gente con la playera pintada de vino y sí. que estaba en el recorrido del sí, claro. O sea, tampoco es que en Pamplona son perfectos y sí, no. Todos los que están ahí van completamente sobrios, etcétera. O sea, también hay que decirlo porque también luego se pierde perspectiva. Y luego hacemos mucha la comparación con Pamplona y creemos que ellos lo hacen todo bien y realmente también ellos tienen sus propios problemas que no han podido de alguna otra manera o están trabajando en mejorarlo. Pero tampoco vender la idea como en televisión española de que todo es color de rosa y todo sale a las mil maravillas. Y es que ojalá los encierros fueran iguales siempre, ¿no? Sí, claro. Ojalá. Pero pues, dependes de un animal, o bueno, de varios animales que van, que hacen el encierro, que en este caso son los toros, dependes de otro factor que es el humano, que también lo mismo, el clima mismo, yo lo veía, este año me decían, oye, los toros se cayeron a pesar del acerrín, hay una parte en donde van en recto y se caen, digo, sí, pero hay que ver, precisamente tener esa perspectiva que digo, si te das cuenta es donde dejaba de haber sombra de los edificios, donde daba la luz, como lo hacemos, bueno, por la hora en la que se hace y por como pega el sol, es donde veían luz y yo creo que lo que pensaban es que había como un vacío y con la velocidad que venían pues intentaban como brincarlo y es donde se resbalaron. Tú tenías un video muy bueno ahí, me parece que por la zapatería. Fíjate que lo grabó Héctor Sánchez. Para Héctor que veas. Sánchez fue el que me lo pasó. Sí. Él me dijo, no, pues me voy a parar aquí y me la voy a jugar porque él estuvo ahí a pie del recorrido. Y Héctor, que tampoco tiene el 100% de la capacidad física como para moverse, pues, literal se la jugó, quiso grabar de ahí. Curiosamente le pasa que fue justo donde se resbalaron los toros ahí pero ya viendo otros videos, que te digo, no es nada más que nos aventemos a hacerlo, sino sí nos ponemos a analizar y a ver qué es lo que hay que mejorar y también en qué nos equivocamos, porque también es cierto que tenemos errores. Y es justamente ahí, yo lo veía, uno es en el portón de la iglesia del convento. Ajá. Que acomoda la luz, ahí es donde da el primer resbalón uno de los toros, y luego en esa parte que es la zona del andador, y de nuevo por cómo entra la luz, no sé si el toro piensa que como que se acaba el recorrido por la forma en la que ven, y lo que quieren es frenarse y terminan resbalándose. Entonces, digo, son de las cosas que a veces, de nuevo, quienes nos ponemos a analizar y a ver, pues, ya viendo toda esa parte, pues nos damos cuenta, pero quienes no, pues a veces pueden llegar a cuestionar o a comentar en contra de este tipo de cosas. Tenemos que ir probando en Pamplona, aunque a lo mejor también ellos siguen corrigiendo algunas cosas y lo hemos visto, algunas veces pintan una línea, algunas otras veces ponen a la Guardia Civil, algunas otras veces no ponen a nadie y aún así se les han regresado toros y han tenido más de un herido y hay cuestiones que pues ellos también siguen mejorando, que, ¿no? Me dice Óscar, que son increíbles, a mí me llama la atención que dice que diario al menos 2 personas le preguntaban que hacia dónde corrían los toros. Sí. Algo increíble porque dices, bueno, lo pasa de la televisión internacional, claro. Internet, todo el mundo sabemos el recorrido, aunque nunca estemos ahí, sabemos cómo es. Sí, y no saben hacia dónde es el recorrido. No saben hacia dónde es el recorrido. Sí. Y dice que el gran problema que está enfrentando Pamplona, por ejemplo, es la masificación de gente, no de corredores, sino de gente que no sabe ni la menor idea de lo que está haciendo en la calle. Sí, tío, lo que pasa muchas veces aquí en la Aguamantada, ves a mucha gente que no tiene la menor idea de qué es a lo que viene. Por eso la intención de seguir o de seguir haciendo hincapié en esto, de tener directores de lidia que puedan de alguna manera ir mostrando el camino, de evitar tantos accidentes que se prestan, el que haya habido este cambio un día previo con lo del desfile de burladeros, porque decía, si no hay Huamantada no hay desfile de burladeros. O sea, un evento tiene que ver con el otro. Entonces hay que cuidar el principal y ver de qué manera vamos agregándole incluso algunos otros eventos, algunas de estas situaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar principalmente, el evento principal, que en este caso es la Huamantada, y te digo, ir cuidando o ir tratando de difundir esas cosas, de que, bueno, vengan a torear, de que pueden venir a lo mejor a correrle o a recortarle,
o a pegar un O toro. incluso lo que hablábamos al inicio, de darles incluso unos tips básicos de qué hace el toro. Sí, sí, sí. Sí, es que es increíble, o sea, de verdad hay mucha gente, y yo lo veía ahora que fuimos a Aguascalientes, en Tlaxcala, digo, nos sorprendemos porque tú dices, oye, ¿cómo es posible que venga esa persona y haya hecho eso dentro de la Huamantlada? Pero ahora que fuimos a Aguascalientes le decía, yo no sé si es exceso de confianza o de verdad total desconocimiento de la gente, de cómo es que allá intentaban meterse y prácticamente querer llegar y acariciar el toro o estar lo más cerca posible del toro, Como si fuera una mascota. sin saber el grado de consecuencia que podía existir. Y de verdad, nosotros por más que intentábamos decir a la gente, oye, no haga esto, o no hagan el otro, o dejen a los toreros, o dejen a los que sí saben, o a los que sí tienen el valor para meterse a recortar o hacer, pero de verdad que nos sorprendía de gente joven, de mujeres, de adultos mayores, que estaban dentro del circuito intentando acariciarlo, no sé si acariciarlo o estar Tocarlo, cerca, por lo sí, menos. tocarlo. O tomarse la foto, Sí, no sé. Entonces digo, yo les decía, no sé si es exceso de confianza de verdad, que aquí sí saben mucho de toros, o total desconocimiento. Porque digo, aquí lo vivimos y la gente de alguna manera incluso te avisa, ¿no? Ten cuidado, o los mismos que te rentan los burladeros te dicen, oye, no te bajes porque no es Sí, yo toda un persona evento que cualquiera, viene, ¿no? yo le digo, la verdad no te bajes porque Sí, sí. no tiene si me ves a mí abajo es porque yo me lo estoy jugando y aún así estoy siendo inconsciente. O sea, no me copies. Yo alguna vez les decía, es que no es ni un evento familiar la Huamantlada, les decía, es bien complicado venir con un niño, tenerlo ahí, y luego con la cantidad de fiesta que hay, y luego si te descuidas y se O baja. cosas tan básicas como el baño. Sí, tan simple como eso. Digo, ahora ya la verdad Sí, es que ya también los vecinos se han venido modernizando o actualizando, o o adaptando. más bien ofreciendo un servicio de mayor Sí, calidad. de mayor calidad, que también eso es lo que hay que decirlo, ¿no? La verdad es que hay vecinos que hacen burladeros muy bien hechos, que tienen ya todo muy bien armado para que la instalación sea muy rápida y la desinstalación también sea muy práctica, y ya ofrecen incluso servicios de baño, de comida, de bebida, de algunas otras situaciones que, digo, es lo que de alguna manera vamos reflejando y que se tiene que llegar, de verdad lo comentábamos este año, a poder hacer eso, la capea más grande del mundo, y que la gente venga a ver toros y divertirse, y no, a lo mejor ir evitando esa parte de que se queden toros parados, y ver de qué manera irle dando solución a esos detallitos que van saliendo año con año. Que te digo, de nuevo, cada año los encierros o la capea o el encierro es totalmente diferente, ¿no? Y ya última pregunta. Sí. En los encierros, bueno, sabemos que muchas veces, y aquí podemos englobar ya digamos el cierre también, con la actualidad de la tauromaquia, que muchas veces es un tema político el que se restrinja o se prohíba, no tanto como que haya realmente mucha gente que quiera que se desaparezca, sino más bien es un conflicto político de intereses donde te agarras de ciertos sectores, de alguna u otra manera lo utilizas como plataforma política para estar en el medio, y se termina ya sea suspendiendo, cancelando o prohibiendo o restringiendo. Sí. Tenemos lo de la Plaza México, por ejemplo, o hace algunos años que mencionaba los encierros de Pamplona, pero realmente pareciera que incluso hubo otras cuestiones, pero hasta cierto punto sí hubo algo político ahí, sí, que hubo un cambio de sexenio, que no es necesariamente que el gobernador en turno quisiera quitarlos, hubo obviamente también otras cuestiones. De hecho, el gobernador que entró fue Mariano González, que es ganadero, o sea, es alguien del toro, pero que al final de cuentas se perdió los encierros allá en Tlaxcala. Sí. Tenemos la Plaza México cerrada, hay embates por todos lados, Colombia lo que está viviendo. Sí. ¿Cómo le hacemos para que en este caso el encierro, no la Huamantlada, porque sabemos que la Huamantlada quitarla no solo es un tema taurino, sería un golpe tremendo a la economía de mucha gente. Entonces quitar la Huamantlada ya es un tema mucho más grande que va más allá de lo político. No sé si decir afortunado o desafortunadamente, pero es difícil quitar. En el caso del encierro, ¿cómo le hacemos para que, pasando esta administración que obviamente está viendo y está apoyando el evento como tal, no llegue el próximo gobernante o la próxima gobernante y tan solo por un capricho de decir es que es del anterior, lo quitamos de plomazo? ¿Cómo le hacemos para que podamos mantenerlo? Mira, esa ha sido una parte de lo que nosotros ya como grupo nos hemos venido preocupando y también ocupando.
el hacer los encierros infantiles y seguir sembrando esa semillita con los niños, con los jóvenes, y que se siga arraigando más esa tradición. Digo, si bien es distinto a la guamantlada, pero como te comentaba hace rato, es volver al origen de la guamantlada. Y luego el poder tener otra ventana, tanto turística como económica en diciembre, que no es nada más es aprovechar las fiestas decembrinas o de fin de año, sino también el poder tener esa ventanita en el aspecto taurino. Ahora, Huamantla, nosotros decíamos, a veces nosotros que nos gusta este tema, pues quisiéramos tener 2 o 3 encierros, como te digo, el fin de semana, y a lo mejor de esa manera poder abrir otra ventana un poquito más larga sobre todo para el turista foráneo, para quienes vienen, no sé, de otras partes de la República lejanas, más lejanas, que valga la pena el venir a Huamantla y poder aprovechar eso. Ha venido creciendo, en los 2 años que se ha realizado, ha crecido el encierro, claro. Comparado con el primer año, el segundo año fue el doble de corredores y este año amenaza con ser, con ser más grande. Digo, tan tomó fuerza, ahorita que hablábamos de Televisión Española, que este año Televisión Española volteó a ver a Huamantla, y Huamantla estuvo en los ojos del mundo por lo menos 3 días. Uno, recuerdo muy bien a Michelle, que estuvo en una entrevista con Televisión Española, otra la entrevista que le hicieron a Oscar Abiud, y otra en la que hicimos una cápsula de lo que son los sanfermineros por el mundo. Y lo mismo, hablando precisamente de no únicamente de Huamantla, sino de lo que se hace en Huamantla, del encierro, de la afición que hay desde los niños. Nosotros hicimos el encierro infantil en abril, con motivo del Día del Niño, y lo dividimos en 3 categorías, que fue de 0 a 6 años, de 7 a 12 años y de 13 a 17 años. Obviamente con los pequeñitos lo hicimos con carretillas, pero era increíble ver a los niños de 3, 4 años corriendo emocionados, a otros niños que los papás y las mamás los iban cargando emocionados por vivir esa parte. Teníamos miedo de que no les pareciera tanto, porque la mayoría estamos acostumbrados aquí a torear o a querer torear, pero no, los niños salieron contentos. Luego las otras 2 categorías ya los hicimos con becerras o con becerritas, utreras y añojas, y lo hicimos, y los niños también salieron muy contentos, y de verdad que generó tanta emoción en ellos que ahora nos empezaron a buscar para poder participar dentro del grupo. Y entonces el grupo que hemos venido formando ha sido una reacción a ese tipo de eventos, y que los niños y los jóvenes se van interesando. Y luego algo que lo hemos venido comentando mucho es generar ese relevo generacional, porque le decía, a lo mejor Felipe Palacios y Villo Bonilla, que son de los que han estado siempre involucrados en pues decían, pues ya nosotros para correr o para hacer esa labor, pues ya no estamos tanto en la edad, ya nos toca transmitirla, sí, físicamente, dice, ya no estamos, pues sí, en edad, decían ellos, si lo que nos toca, pues a lo mejor ahora nuestra labor es otra, pero digo, nosotros también en 2 o 3 años, a lo mejor ya no estamos en la condición física para poder hacerlo, y tienen que venir otros chavos. Y ahorita dentro del grupo, el pastor más joven tiene 21 años, que es un chavo que además fue becerrista y que además está metido en el medio, y es el más joven. Pero de los que nos apoyaban en algo que nosotros tenemos aquí, que no nada más, el encierro para nosotros no nada más es ser pastor, sino tiene que ver con las puertas de seguridad, con el sistema de banderas que implementamos nosotros. Para que veas, ha habido gente de ahí que ya cumplió la mayoría de edad, y que yo ya en las pláticas que vamos teniendo, precisamente preparándonos para lo que puede ser el encierro de diciembre, decía, si ya hay que jubilar, por así decirlo, a uno de los pastores, pues ya puede entrar uno de los que ya participó en los 2 encierros previos, como ya sea en una puerta o en las banderas, porque eso sí es algo que venimos cuidando mucho, que las personas que participen sean mayores de edad, sobre todo los que están dentro del circuito, sí, claro, ¿no? Los que están en banderas y eso. Digo, el participante más joven que estuvo en una bandera este año fue Juan Pedro, que debe de tener entre 11, 12 años por ahí, y él ya participó en una de las banderas, obviamente apoyado por un adulto, pero ya van sintiendo esa misma
emoción y se van sintiendo parte de esto, y lo que queremos es seguir sembrando esa semillita. Ahorita tenemos la intención de poder hacer otro encierro infantil en octubre, que coincide con las fiestas del aniversario de Huamantla, y seguir haciendo esa labor y seguir nosotros poder de alguna manera comentándole y compartiéndole a la gente lo que es el encierro. Y para diciembre, si las cosas van saliendo así como lo tenemos previsto, tenemos varias sorpresas con la gente. Hay invitados de Pamplona que pueden venir este año a poder tanto correr como compartiendo sus experiencias con la gente de aquí de Huamantla, y que se vaya haciendo más grande. O sea, si el año pasado con lo poco mucho que se ha hecho ya resonó a nivel internacional, pues que siga sonando más y que siga viniendo gente de otros lugares a Huamantla, no nada más a correr el encierro, sino que a visitarla y a conocer todo lo que Huamantla ofrece. Muy bien, José, pues muchas gracias por haber estado a ti, Ricardo, en este episodio de Personajes del Toro. Yo creo que ahí queda para la otra seguir charlando bastante. De toros. Igual para platicar un poco sobre lo que se venga en el encierro ya más formal, ya que tengamos más información, que esté bien establecido, pues ya platicar más al respecto. ¿Algo más que te gustaría agregar? Nada, agradecerte siempre el espacio, Ricardo, y esto que haces de los personajes del toro, y digo, hay muchos que nos conocemos y acercan más la fiesta de los toros a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y cada quien desde su punto de vista pues da alguna aportación que puede generar que a alguien le interese y se pueda acercar a esto que a nosotros nos gusta, nos encanta y nos seguirá encantando por muchos años, y trataremos de cuidarlo y de difundirlo de la mejor manera. Entonces agradecerte el espacio, y nos da para mucho, para poder seguir platicando mucho. Y a propósito, pues sí, la idea es que tengamos invitados de distintas índoles para que nos platiquen algo que mencionabas hace rato, que la tauromaquia no solo es el toro y el torero. Hay mucha gente involucrada y muchos matices que se pueden abordar y que te pueden gustar incluso aunque no quieras ir a una corrida. Sí, claro, lo que te decía, hay muchos involucrados. A veces la gente no cree todo el árbol que hay o el abanico que hay a partir de un toro, porque el actor principal es el toro de Lidia. Sin él no habría torero, y sin él no habría ganadero, y sin él no habría todo esto que se viene desenvolviendo hacia abajo. Y te digo, de verdad es que es increíble cómo hay gente que puede escribir cosas tan bonitas de toros, o que puede tomar fotos tan impresionantes de los toros, y hay algo que tenemos en Huamantla que hay que aprovechar, que tenemos mucha gente que le gusta, que se va interesando, y de verdad que tenemos grandes talentos, y hay que apoyarlos, de alguna manera ayudarles a difundir, y estos canales pues son muy importantes, la verdad, para poder hacerlo y que vayan exponiendo a lo que se dedican y lo que les emociona de la fiesta de los toros. Pues muchas gracias, Josué, muchas gracias a todos que estuvieron aquí en Personajes del Toro. Nos vemos en la próxima emisión.